En un contexto marcado por la rápida evolución de los fenómenos globales y sus impactos locales, en Flaxo Chile presentamos este ciclo de conversaciones con expertos y expertas en América Latina, donde nos enfocamos en discutir los cambios y la actualidad de la globalización en nuestra región. Con esto generamos un espacio de reflexión crítica y diálogo sobre las dinámicas contemporáneas de la globalización, considerando sus efectos económicos, sociales, culturales y políticos en nuestra diversidad de realidades a lo largo y ancho del continente, de manera que también podamos proponer caminos e ideas que permitan a América Latina aprovechar las oportunidades de la globalización de manera equitativa y sostenible. Europa tiene fuertes lazos históricos con América Latina y el Caribe. Fueron, por supuesto, los primeros en establecer colonias en nuestro continente a partir de 1492 y desde entonces las relaciones con sus diferentes estados han pasado por múltiples fases, incluyendo un proceso de descolonización y, por supuesto, los cambios relacionados con la globalización y el surgimiento de nuevos actores en el tablero internacional. ¿En qué momento estamos en esta amistad entre el viejo continente y sus ex colonias en este lado del Atlántico? De eso justamente conversaremos hoy con el doctor José Antonio Sanaúja, académico del Departamento de Relaciones Internacionales e Historia Global de la Universidad Complutense de Madrid y también asesor especial para América Latina y el Caribe del Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea y vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell. José Antonio, muy bienvenido y muchísimas gracias por sumarte a nuestra conversación. Gracias por mi parte y bueno, pues un saludo, ¿no? A quien nos esté escuchando hoy. José Antonio, quisiera partir un poco haciendo un análisis del estado del arte, de las relaciones entre Europa o la Unión Europea, América Latina y el Caribe en torno a, ¿cierto?, la globalización en la actualidad. Y en ese sentido me gustaría partir abriendo nuestro diálogo conversando alrededor de, por ejemplo, cómo se entiende o cómo entiende la Unión Europea este concepto de globalización y cómo ha impactado en las relaciones con nuestro continente. Por su diseño institucional y por su apertura económica al mundo, la Unión Europea pues, ha sido un actor que ha promovido la globalización y se ha sentido particularmente cómoda en una globalización que ha integrado economías y que se ha sustentado sobre una particular lectura del orden internacional, el orden internacional liberal, ¿no? Que guardaba pues, mucha relación con sus valores, ¿no? Y su propia construcción institucional, con esa suerte de multilateralismo cosmopolita, como lo ha denominado la bibliografía, ¿no? Por otra parte, pues América Latina tiene también una tradición, digamos, groziana, ¿no? De respeto al derecho internacional, de búsqueda de un orden internacional basado en normas, a cuya formación, además, América Latina pues, ha contribuido poderosamente, ¿no? Particularmente en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Elaborando doctrina, principios que después se incorporarían a la Carta de Naciones Unidas. Por ejemplo, el respeto al principio de soberanía e integridad territorial es en gran medida un aporte de América Latina pues, a ese conjunto de reglas. Así que, desde ese punto de vista, pues hay una convergencia natural, ¿no? Ahora, durante el periodo de la Guerra Fría, pues también he sabido, ¿no?, que ambas regiones estuvieron alejadas, ¿no?, por la economía y por la geopolítica. Y aunque la presencia económica de América Latina, de la Unión Europea o de Europa en América Latina es relativamente temprana, si me permiten un dato anecdótico, pero que es revelador, ¿no? Países como Brasil o México desarrollaron su industria automotriz con inversiones europeas, ¿no? Todavía hoy vemos los Fuscas y los bochos de Volkswagen rodando en sus calles. Es algo que data de los años 60, pero eran regiones que habían estado distanciadas. Y es en los años 80 cuando se produce una convergencia política en torno a, digamos, a la situación creada por la Segunda Guerra Fría, a la crisis centroamericana, por una parte, y también pues, las dictaduras militares que, en fin, se extendieron por América Latina en aplicación de la doctrina de seguridad nacional. Entonces, lo importante en ese periodo, y lo resalto porque es relevante como aprendizaje histórico hoy, es que ambas regiones tuvieron que buscar en los años 80 un mayor margen de autonomía en un mundo que era bipolar, un mundo de alineamientos rígidos, que se endurecieron además durante los años 80, que restaban margen de actuación a ambas regiones. Y, en fin, tanto la Unión Europea como América Latina salen de sus marcos geopolíticos habituales, la Alianza Atlántica por un lado, el marco de la OEA, con presencia de Estados Unidos por otro lado, y buscan respecto a Estados Unidos un espacio de autonomía muy, muy importante. Bueno, ese es un legado
que hay que tener presente y que es útil para la situación de hoy. Porque hoy, y por decirlo de una manera muy rápida, y podemos quizás elaborar sobre esto, ambas regiones están también en una búsqueda de mayor espacio de autonomía frente a un mundo que se quiere construir en torno a la bipolaridad, por parte tanto de China como de Estados Unidos. Y a ambas regiones nos conviene mayor margen de autonomía, más autonomía estratégica, como lo denominamos en Europa, y también que se preserven las reglas del sistema multilateral, porque, en fin, responden a nuestras elecciones en el orden global. Sí, quisiera ahondar un poquito más de eso más adelante, pero entonces del análisis que acabas de hacer me da la sensación que Europa tal vez entiende la globalización a partir de esta comunicación, ¿cierto? De esta asociación que establece con América Latina como un concepto distinto al tradicional, ¿no? Es una, eh, por decirlo así, una teoría nueva en relaciones internacionales que se acopla a la forma en que está funcionando América Latina y también Europa por su parte, para crear un nuevo espacio, ¿no? Luego de la Guerra Fría, como una segunda vía, una vía distinta. A ver, tanto América Latina como la Unión Europea son las regiones que más compromiso han tenido con el regionalismo y la integración regional como propuesta para la gobernanza global. La idea en los años 90 en particular, una vez la Guerra Fría queda atrás, es que la forma de construir gobernanza en el orden internacional es a través de regiones fuertes, que puedan, digamos, no solamente interactuar entre sí, sino contribuir al multilateralismo. Es decir, la integración y el regionalismo como building blocks del orden global. Y en esa perspectiva, una globalización que no hay que olvidar, siempre fue una globalización fuertemente regionalizada, ¿no? Basada en regiones económicas, también con pretensiones de serlo políticamente, la Unión Europea propone una estrategia interregionalista a América Latina. Que es, claro, esta depende, para su éxito, de que ambas regiones tengan cohesión, de que construyan, digamos, instituciones con capacidad de dialogar. Esta fue la visión en los años 90 y en los 2000. No ha sido fácil, ¿no? Porque en ocasiones ese interregionalismo pues, se ha encontrado con barreras relacionadas con intereses económicos. Por ejemplo, Mercosur y la Unión Europea serían como digamos, el caso más claro de ese interregionalismo, pero sin embargo las agendas de intereses económicos divergentes de ambas regiones pues hasta ahora han impedido que el acuerdo se materialice. La Unión Europea tuvo que adaptarse además al mapa, a la cartografía de la integración regional que América Latina decide tener a partir de los 90, ¿no? En la que sí se busca un marco regional, ¿no? Primero fue el Grupo de Río, después lo ha sido la CELAC como heredera del Grupo de Río, pero tenemos países como México y Chile que toman una senda propia. Tenemos el Mercosur, tenemos la integración centroamericana y luego el Grupo Andino, ¿no? Que, en fin, inicia una andadura como grupo cohesionado, pero después, por discrepancias, diferencias en cuanto al modelo económico y político, no termina siendo un interlocutor regional para actores externos. La Unión Europea ha tratado de adaptarse con desigual fortuna pues, a esa cartografía y a su evolución. Pero esto fue los años 90. Y entonces hay una propuesta de ambas regiones para tratar de articular ese interregionalismo fueron los acuerdos de asociación, que tenían un pilar de libre comercio, otro de cooperación en el desarrollo y otro de diálogo político. Hoy, de hecho, América Latina es la región con la que la Unión Europea tiene más acuerdos de asociación firmados, aunque esté pendiente el de Mercosur, el más importante. Pero la lógica hoy es distinta. La lógica hoy es distinta. Porque estamos en un momento, y quizás esto es importante ponerlo sobre la mesa, de desglobalización o de crisis de globalización, o como lo denominan algunos institutos de ralentización de la globalización, de slowbalization, así lo llama el Peterson Institute. Hace unos días leía un artículo de Rebecca Greenspan que pone sobre la mesa un concepto nuevo de poliglobalización, ¿no? Bueno, no vamos a tener una discusión ontológica, ¿no? Pero desde luego lo que sí podemos decir es que ya no estamos en la etapa anterior, es una etapa de competencia geopolítica, de fragmentación geoeconómica, ¿no? En la que la geopolítica y la economía vuelven a entrelazarse, ¿no? Y, en fin, la globalización separaba la política de la economía tenía su racionalidad de mercado, la lógica de la eficiencia, y la geopolítica iba por otra parte. Hoy esto vuelve a estar integrado, ¿no? Entonces, hablamos de geoeconomía, hablamos de fragmentación económica, de una globalización que dejó de ser, y en este escenario todavía muy indefinido, yo lo denomino, utilizo la metáfora gramsciana de los años 30, hablo de un nuevo interregno,
entre un orden internacional que termina y otro que todavía no ha aparecido. Entonces tenemos que encontrar nuevas lógicas para esa relación. Y creo, volviendo al punto inicial, que la lógica más poderosa que en este momento puede hacer converger a ambas regiones es justamente, ¿no?, buscar espacios de autonomía política y económica, de resiliencia de autonomía económica, también en ese escenario de competencia geopolítica, de fragmentación económica, de inseguridad económica, de pretensiones de establecer una bipolaridad, ¿no? Entonces hay una agenda de intereses estratégicos, políticos y económicos que podría acercarnos a ambas regiones. Sí, me llama la atención que se haga tanto énfasis en la autonomía regional, ¿no? Porque me da la sensación de que tal vez la Unión Europea está teniendo una estrategia, quizás, como bien dices, de dejar un poco el marco tradicional de la globalización, como la entendemos ahora, y pasar a una globalización más segmentada, ¿no? Y es quizás esta estrategia la que se refleja en estos acuerdos de asociación, por ejemplo. ¿Es esa una manera de influir de la Unión Europea? La Unión Europea, sí. La Unión Europea ha tenido, ya estaba asumiendo en los últimos años que el escenario internacional había cambiado, ¿no? Y que ese escenario de bipolaridad en ascenso entre China y Estados Unidos limita nuestros márgenes de autonomía, ¿no? Incluso en ausencia de conflicto, pero imaginemos en un momento dado que la competencia entre China y Estados Unidos, por ejemplo, en torno a Taiwán, por establecer una hipótesis que no es descartable, es lejana, pero no es descartable en este momento, ¿no?, pues esto supondría alineamientos rígidos y decisiones en el ámbito económico que serían para la Unión Europea como para América Latina mucho más desfavorables que para esos dos actores en pugna, porque nuestras economías son mucho más abiertas y dependen en mucha mayor medida del comercio con China, ¿no?, sea de manufacturas, como el caso europeo, o de exportación de materias primas. Un escenario de mayor bipolaridad y de tensión entre las superpotencias perjudicaría en gran medida tanto a América Latina como a la Unión Europea, de distinta manera. No nos conviene. Entonces, bueno, esto ya lo veíamos venir, pero desde luego lo que ha sido digamos, la sacudida, el shock más importante para la Unión Europea en estos últimos años ha sido la agresión rusa a Ucrania, ¿no? Porque de repente ha vuelto a poner sobre la mesa la política de poder, la guerra de conquista. Es una guerra que quizás se ve lejana desde América Latina, aunque desde luego ustedes han sufrido las implicaciones en términos de inflación, de daños económicos, pero para nosotros y para parte de los Estados miembros de la Unión Europea, no para todos, pero para parte de los Estados miembros es un conflicto existencial. De repente hemos tenido que asumir que tenemos de nuevo en Europa la guerra, y esto no significa que la Unión Europea deje de ser un actor de paz o se torne un actor belicista, pero no podemos vivir en el mundo que vivíamos anteriormente. El mundo ha cambiado. Entonces, necesitamos autonomía, pero autonomía significa ahora también, por ejemplo, mayores capacidades en materia de defensa. Significa pensar una arquitectura de seguridad y defensa europea que no esté solamente dependiendo ni condicionada por la Alianza Atlántica, una Alianza Atlántica hacia la que Estados Unidos ahora tiene, los republicanos en particular, pues tienen dudas. En definitiva, una Europa que tiene que ser más Europa y más autónoma, ¿no?, en ese escenario. Y que no solamente tiene que hacerlo en términos defensivos, sino que tiene también que ser proactiva justamente para tratar de reducir esas tensiones que significarían unos alineamientos rígidos que no nos convienen. La noción que se ha puesto sobre la mesa, aunque viene de antes de la guerra de Ucrania, pero es el concepto de autonomía estratégica abierta, porque no se trata tanto de cerrarse o de optar por un modelo autárquico, sino de buscar relaciones con socios confiables, de establecer relaciones que sean predecibles, en las que podamos asumir, ¿no?, que no se va a hacer weaponization de las interdependencias económicas. Para nosotros ha sido un auténtico shock ver que uno de nuestros principales socios, Rusia, ha utilizado esas interdependencias económicas, la guerra del gas, ¿no?, para tratar de condicionar nuestra política en relación a Ucrania y en relación a otros asuntos. O sea, francamente, pensábamos que esto no iba a ocurrir, igual que pensábamos que no iba a ocurrir, que no se iba a producir la invasión de Ucrania. Cuando esto ocurre es un shock, ¿no?, y la Unión Europea ha tenido que asumir que vive en un mundo distinto y que tiene que tener socios confiables, ¿no? Y esto es un poco lo que se le está ofreciendo también, lo que buscamos y lo que se le está ofreciendo a América Latina, con los acuerdos de asociación. Los acuerdos de asociación nunca lo fueron,
pero ahora en menor medida no son meros acuerdos de libre comercio. No son instrumentos simplemente para eliminar aranceles. Son acuerdos políticos, geopolíticos. Lo que estamos diciendo, por ejemplo, ahora con el acuerdo Unión Europea-Mercosur, como con la modernización del acuerdo con Chile, lo que estamos diciendo, miren, vamos a establecer una asociación económica sujeta a reglas comúnmente acordadas. Una asociación que nos haga predecibles. Y una cosa que la Unión Europea puede ofrecer, ¿no?, y con la que se puede comprometer, es que nosotros no vamos a utilizar coercitivamente las interdependencias económicas. O sea, no vamos a hacer weaponization. Esto lo hace Rusia, lo hace Estados Unidos con las sanciones y podría hacerlo China, ¿no? O sea, China podría, hipotéticamente, como lo ha hecho Rusia, es decir, ahora no es algo que podamos descartar de antemano, no, estos son los socios confiables. En terreno comercial hablamos del friendshoring, ¿no? Es decir, de la reorganización de las cadenas productivas con países que son amigos, es decir, que son socios confiables. Entonces, la forma de reaccionar a ese nuevo escenario geopolítico por parte de la Unión Europea es reforzar la dimensión geopolítica de los acuerdos comerciales, de los acuerdos económicos, y plantearle a nuestros socios, miren, lo que ofrecemos nosotros es una relación basada en reglas, ¿no?, predecible, de mutuo interés, por supuesto también orientada por valores compartidos, en la que esto está descartado. Es decir, no nos vamos a hacer estas cosas, que ahora, sin embargo, vemos que otros socios, otros países, pues están haciendo. Entonces pasemos a hablar ahora tal vez en este segundo bloque de áreas más particulares. Por ejemplo, en específico, la Unión Europea parece tener un especial interés, además del intercambio económico, por supuesto, en asuntos como el medio ambiente, como los derechos humanos, los asuntos de género, migración, avances tecnológicos y particularmente por ahí la inteligencia artificial, la ciberseguridad y un montón de otros, ¿no? También podemos hablar de cómo enfrentar pandemias o desafíos en salud global. Pero en términos generales, José Antonio, ¿qué tanto está dispuesta la Unión Europea en dividir este trabajo y cooperar con los otros hegemones globales como Estados Unidos, como China, como Irán, como Rusia, etcétera, adoptando el modelo tradicional de la globalización? ¿Está totalmente obsoleto ese modelo tradicional de globalización en las relaciones de la Unión Europea con sus otros socios? Digamos, aquí lo que hay una constatación material, ¿no? Es decir, que después de 40 años de transnacionalización económica, de gestación de cadenas globales de suministros, ¿no?, estas no desaparecen de la noche a la mañana, no sería posible y tampoco es probablemente deseable por razones de eficiencia y porque, en fin, nos hemos ido especializando en términos productivos y hay ventajas en la participación en esas cadenas de suministro, tal y como se han venido gestando. No es posible, no es deseable. Ahora, lo que hemos aprendido, ¿no?, es que es preferible en aquellos aspectos en los que hay unas dependencias críticas, ¿no?, tratar de reducir el riesgo. En la Unión Europea se hablaba mucho del de-risking, ¿no?, como estrategia. No queremos renunciar a ello, pero queremos evitar situaciones como la que se vio en el COVID, cuando descubrimos que no producíamos mascarillas ni paracetamol, ¿no? Un momento de crisis en el que, en fin, cadenas que funcionaban como un reloj suizo, ¿no?, con el just in time, pues de repente se muestran, digamos, quedan fragmentadas, se rompen y descubres que tienes una dependencia. Lo vimos también con la guerra de Ucrania, con el caso del gas ruso, ¿no? Entonces, hay que combinar ambas cosas, ¿no? Es decir, una desglobalización selectiva. Y si antes el único criterio para organizar la economía internacional era el criterio de la eficiencia, ahora también entran en juego los criterios de resiliencia, de seguridad económica. Lo están haciendo Estados Unidos, lo está haciendo China, nosotros lo estamos haciendo y obviamente América Latina a su manera, ¿no?, lo está haciendo y también con sus nuevas estrategias económicas. Además de esto, nosotros esto lo definimos, yo creo que queda ejemplificado con la forma en la que hemos definido desde la Unión Europea la política hacia China, que es distinta como lo ha hecho Estados Unidos. Estados Unidos ha hablado de desacoplamiento, después matizaron y adoptaron la terminología europea del de-risking, de la reducción del riesgo. Pero es una visión muy unilineal. Mientras que para la Unión Europea la relación con China se define de tres maneras. Somos, por una parte, competidores económicos. También somos rivales sistémicos, porque tenemos modelos distintos de concebir la vida política y social, ¿no?, y también de concebir el orden internacional. Pero también somos, en tercer lugar, socios de cooperación, porque tenemos unas interdependencias económicas, ¿no?, que nos interesan.
a ambos y al mismo tiempo hay una serie de retos globales que solamente podremos enfrentar juntos, por muy rivales sistémicos y muy competidores económicos que seamos, como es el caso del cambio climático, ¿no? Enfrentar el cambio climático requiere acción colectiva a escala multilateral, pero también significa, ¿no?, una descarbonización de nuestra economía en Europa, para la que necesitamos las baterías y los paneles solares chinos. Y por otra parte, a China le interesa consolidar su papel manufacturero, exportador en esos sectores y liderar en esos sectores la descarbonización. Sería un contrasentido que no cooperásemos en ese ámbito, por ejemplo, ¿no? Porque tenemos unos intereses comunes. Dicho esto, a ver, las relaciones internacionales, no voy a entrar en una discusión teórica, se pueden entender de muchas maneras. Hay quienes dicen que solo responden a intereses y son realistas, ¿no?, y que los intereses están dados en vez de ser construidos. La Unión Europea es, por su propia definición, es muy constructivista, ¿no?, y parte de la base de que los actores internacionales proyectan al exterior, en su política externa, proyectan al exterior los valores sobre los que se construyen a sí mismas. Los realistas dicen que el mundo internacional y el mundo interno son separados. Los constructivistas dicen que eso no, es así, que ambas están ligados. Y hay una lógica muy poderosa. Es muy difícil tener una política internacional, una política exterior legítima ante la ciudadanía si ésta no responde a los mismos valores que ordenan lo que ocurre. Esto permite entender por qué Estados Unidos tiene una política muy securitaria y muy liberal en lo económico al exterior, porque es exactamente lo mismo que existe en el interior: libre mercado y porte de armas, ¿no? La seguridad dependiendo, en los casos extremos, Asociación Nacional del Rifle, de que cada cual se defienda a sí mismo. Su política exterior es así. Te vas a un país nórdico o a los Estados miembros de la Unión Europea y proyectan una política exterior en la que están presentes los derechos humanos, la democracia, el cuidado del medio ambiente, etcétera, etcétera. ¿Por qué la Unión Europea promueve el medio ambiente en sus relaciones internacionales? Porque la ciudadanía europea exige eso mismo al interior. De hecho, eso lo vemos con mucha claridad en algunas normas autónomas que ha adoptado la Unión Europea. Por ejemplo, el reglamento de deforestación, por el que unilateralmente la Unión Europea dice entran o no entran los productos en función, hay un mecanismo de trazabilidad en función de si vienen de áreas deforestadas o no. Esto no es un invento proteccionista malintencionado contra los países en desarrollo. Es un reclamo que verdes, grupos progresistas, organizaciones de consumidores, la ciudadanía europea ha hecho en el Parlamento Europeo y se proyecta hacia el exterior. Entonces, que la Unión Europea defienda ese elemento distintivo tiene que ver con su propio ADN, ¿no?, con su propia construcción. Claro, plantea un modelo diferenciado respecto a China y Estados Unidos. Por ejemplo, en la regulación digital defendemos los derechos individuales, defendemos la privacidad, ¿no?, el respeto a la privacidad, un marco regulado en materia digital, en materia de Internet, y esto es lo que proponemos a nuestros socios externos frente al modelo chino, ¿no?, de gran hermano, de control social a través de las redes, o el modelo estadounidense que deja a las grandes corporaciones, ¿no?, y al mercado la regulación de ese sector. Es lo que proyectamos de forma natural. Y un último apunte sobre esta cuestión. Esto es lo que también entendemos que los latinoamericanos esperan de nosotros. No hace mucho publicó la revista Nueva Sociedad, ¿no?, una encuesta que elaboró junto con Latinobarómetro respecto a la percepción que la ciudadanía latinoamericana tenía de China, de Estados Unidos, de la Unión Europea, ¿no? Entonces, no hay sorpresas. La ciudadanía latinoamericana ve en China el socio tecnológico, el que está a la cabeza de la tecnología. En fin, vas por las que de América Latina y por distintas razones hay pocos iPhone y en cambio la gente lleva teléfonos chinos en su mayoría. Se identifica. Hago la broma, pero la anécdota, no nos quedemos con la anécdota, pero esa percepción estadísticamente está en encuesta, está comprobada. A Estados Unidos se le ve como el líder en la lucha contra el terrorismo y la seguridad internacional. Es decir, que si un gobierno tiene que buscar cooperación en materia de lucha contra el narcotráfico, va a ir a pedírsela a Estados Unidos, no va a venir a pedírnosla a los europeos. Y en cambio, en relación a la Unión Europea, ¿qué esperan? O sea, ¿con qué nos identifican? Nos identifican con la democracia y los derechos humanos, con la igualdad de género, con el cuidado del medio ambiente, etcétera, etcétera. Es decir, con la agenda blanda, ¿no?, con la agenda de los bienes públicos, de las reglas que deben regular la sociedad, la relación con el medio ambiente, ¿no? Y esta es la expectativa que existe en función de las encuestas y también lo que quiere que la Unión Europea quiere que sea el elemento distintivo de su relación con Latinoamérica.
Y en relación a eso mismo, a esa idea de que la Unión Europea es un referente en la agenda blanda de derechos humanos, de cómo relacionarnos, ¿no? Y teniendo en consideración también estos cambios en el panorama mundial y particularmente la importancia que están teniendo los distintos derechos humanos en sus distintas categorías y en sus distintas evoluciones. ¿Qué perspectivas innovadoras podría adoptar la Unión Europea y nuestra región para mejorar los marcos legales, los mecanismos de cuentas públicas y también asegurar que los derechos humanos se sigan respetando a pesar de las tensiones geopolíticas que hay tanto en nuestra región como en el mundo y, por supuesto, de los conflictos internos de cada Estado? Bueno, la Unión Europea, digamos, al igual que le ocurre a cualquier actor internacional, también ocurre en el sur global, enfrenta en muchos casos contradicciones. Actuamos con dobles estándares, ¿no? Muchos Estados miembros de la Unión Europea no están teniendo el mismo planteamiento con Ucrania que con Gaza, ¿no? Con Ucrania hemos tenido una posición relativamente unificada. Con Gaza, por razones históricas, tienen que ver con la culpa histórica de Alemania, tienen que ver con distintos factores, ¿no? Pero con Gaza, por ejemplo, no hemos logrado tener una posición unificada, estamos profundamente divididos. Las contradicciones también en ocasiones se dan cuando promovemos de una manera esos estándares en materia laboral, ambiental, los promovemos de una manera muy unilateral, sin diálogo, ¿no? Por la propia lógica de toma de decisiones, y las presiones ciudadanas y los procesos políticos internos en la Unión Europea, lo que nos lleva a choques con América Latina. Entonces tenemos que trabajar con eso. Y desde luego siempre hemos abogado, los que nos ocupamos de la relación con América Latina, en la relación con la región, en el trabajo que hace el alto representante, su equipo, ¿no? Insistimos mucho en esa necesidad de diálogo, ¿no? Y a veces las propias instituciones europeas y sus calendarios políticos, sus procesos, no nos ayudan. Y nos colocan ante situaciones como las que he planteado hace un momento, el reglamento de deforestación o la nueva directiva sobre diligencia de vida, ¿no? Que son unilaterales y no han tenido el diálogo necesario con la región. Ahora, dicho esto, tenemos mecanismos desaprovechados o insuficientemente aprovechados para tratar de promover esos estándares conjuntamente. Uno de los elementos que entendemos que debe caracterizar esta etapa en la relación Unión Europea-América Latina tiene que ser, lo llamamos, la convergencia regulatoria. Estamos en un momento histórico en el que las transiciones verdes y digitales obligan a cambios regulatorios en muchísimos aspectos. Hay que cambiar la forma en la que se produce y se consume, para causar menos daños al medio ambiente, para introducir la economía circular, para ser más sostenibles, más eficientes, para, en fin, dar paso a las energías renovables. Esto implica cambios regulatorios de gran magnitud y en la Unión Europea incluyen, por ejemplo, decisiones, cito esta porque es muy visible, como que en 2035 quedan prohibida la fabricación de autos con motor de combustión, ¿no? Esos son cambios regulatorios. En el ámbito digital, que es un ámbito muy nuevo, ¿no? Básicamente, en muchos aspectos no sabemos cómo hacer frente, cómo regular la inteligencia artificial, cómo, por ejemplo, regular el acceso a Internet para que no haya brechas de acceso, para asegurar su carácter de servicio universal, para preservar la privacidad. Ahí nos encontramos, latinoamericanos y europeos, ante un terreno inexplorado. No hay libretos. No es que uno tenga que copiar lo que hacen otros, ¿no? O hay modelos que conocemos y que no queremos copiar. No queremos el modelo chino, por ejemplo, la regulación de Internet, ¿no? Porque es contrario a nuestras convicciones respecto a las libertades fundamentales, respecto a ese tecnoautoritarismo del que hace gala China, pues no coincide ni con las visiones latinoamericanas. Hablo en general, hay países que parece que sí, ¿no? Pero ni con las europeas. Entonces, el diálogo y la convergencia regulatoria deben ser uno de los ejes de esta relación. Porque los estándares que adoptemos no solamente tienen que ser estándares que favorezcan nuestros intercambios económicos, tienen que también responder a nuestros valores y son los que tenemos que promover a escala global. Y ahí tenemos, yo creo, mucho en común y mucho trabajo por hacer. No se trata solamente de liberalizar el comercio o de que haya cooperación técnica, ¿no? Sino que fundamentalmente tenemos que, en este nuevo escenario, este diálogo, esta convergencia regulatoria, ¿no? Es la que tenemos que hacer avanzar. José Antonio, y avanzando un poco y ya pensando más bien en las perspectivas, ¿no? ¿En qué pie están las relaciones entre ambos actores hoy, considerando que fue bastante difícil llegar a un acuerdo en la última reunión de la Unión Europea con CELAC el año pasado, 2023, particularmente frente a la posición tan
resquebrajada, ¿no?, frente a la guerra en Ucrania. La cumbre, a ver, efectivamente estuvimos al borde del fracaso, es decir, que no se pudiera adoptar una declaración justamente por los desacuerdos sobre Ucrania. Y la guerra de Ucrania, claro, ha significado una posición muy clara, muy tajante por parte de la Unión Europea de apoyo a Ucrania frente a lo que entendemos, y así se entiende en Naciones Unidas, que es un acto de agresión, que es una violación de los principios de la Carta de Naciones Unidas. Pero hay países de América Latina que tienen una posición distinta, ¿no? Están sufriendo las consecuencias en materia de... Entienden que las causas van más allá de lo que es la agresión, tienen que ver con la posición de la Alianza Atlántica, y sobre eso tenemos desacuerdos profundos, ¿no? Hay también países en América Latina que no comparten el enmarcado que ha hecho Estados Unidos, ¿no?, de esta guerra una guerra entre autoritarios y demócratas, entre autoritarismo y autocracias y democracia. Mientras que otros Estados miembros, en la Unión Europea en particular, lo vemos como en América Latina, más bien como una violación de principios básicos, ¿no?, de convivencia en el sistema internacional en una lógica pluralista, ¿no? Puede haber regímenes distintos, pero todos tenemos que respetar unas reglas como la no agresión y el respeto a la integridad territorial. Y aunque el hecho es que es cierto que ese elemento estuvo a punto de hacer fracasar la cumbre, pero me gustaría llamar la atención sobre un hecho. No fue tanto una brecha entre Europa y América Latina, sino que esa brecha se dio al interior de América Latina, ¿no? Que las posiciones que América Latina llevó a la cumbre de Bruselas eran también divergentes. Por ejemplo, la posición del presidente de Chile, Boric, era muy próxima a la Unión Europea. Y sin embargo, la de Nicaragua, que es la que hasta el último momento impidió el consenso, hasta el punto de que aparece en la declaración, en una nota al pie, diciendo que lo que ahí se dice no compromete a Nicaragua, el país más prorruso, ¿no?, pues estaban en el otro extremo. Nosotros teníamos diferencias también, pero fuimos con una posición unificada, los europeos. Es decir, que es importante recordar que no era tanto un asunto de diferencias entre ambas regiones, sino que esas diferencias recorrían también la región latinoamericana. Dicho esto, permítanme que me quede con aquello que nos une. Salvo algunas abstenciones de países como Bolivia, Cuba, desde luego Nicaragua, Venezuela no, porque no tiene derecho de voto por impago de cuotas en Naciones Unidas, pero previsiblemente está en ese bloque, que se han abstenido cuando se han adoptado las resoluciones pertinentes en Naciones Unidas respecto a la invasión rusa de Ucrania. En lo demás, estamos de acuerdo. Es más, incluso en lo que entendemos que debe ser una salida pacífica a la crisis, a la guerra de Ucrania, todos los países de América Latina, salvo estas excepciones, y los europeos, hemos votado lo mismo, ¿no? No hay ni un solo país de América Latina, diría, ni del mundo, ni uno solo, ni siquiera, por supuesto no es China, pero desde luego en América Latina, ni siquiera Nicaragua o Cuba, que haya aceptado la anexión unilateral de los territorios que Rusia se ha anexionado, sea Crimea o sean las otras 4 provincias, Zaporilla, Gerson, Donetsk y Lugansk. ¿Por qué? Porque en eso estamos de acuerdo. Es más, es que la afirmación del principio de integridad territorial y de soberanía, esto es una aportación latinoamericana al derecho internacional, ¿no? Ningún país latinoamericano acepta esto. Y en eso estamos de acuerdo también. Ahora vamos a ver, en términos prácticos, cómo se resuelve la cuestión del territorio, porque evidentemente en una salida negociada y pacífica a la guerra de Ucrania va a haber que hablar de territorio, ¿no? Y habrá que buscar una solución en la cual no toquemos, a lo mejor es congelar la situación, dejarlo en suspenso, decir que se va a resolver dentro de 15 años, cuando las tensiones... Pero estoy convencido de que no vamos a aceptar ninguna solución que implique legalizar la guerra de conquista. Esto lo dijo Boric recientemente en la cumbre de Lucerna, que esto no es una cuestión entre norte y sur, ni de ideologías. Es que los países latinoamericanos no podían aceptar que se legalizara la guerra de conquista. Y yo creo que en eso básicamente estamos de acuerdo, ¿no? Incluso China, que... En ese sentido, entonces, estamos entendiendo que las relaciones entre ambas regiones siguen bastante fuertes, ¿no? Salvo pequeños detalles, estamos más o menos en la misma página, más o menos de acuerdo en general hacia dónde debemos avanzar en conjunto, ¿no? Y en ese sentido, entonces, y para ya ir cerrando nuestra conversación, José Antonio, ¿qué oportunidades se perciben para que la Unión Europea avance en las relaciones con los distintos estados en nuestro continente? ¿Dónde están las ventanas de oportunidades?
Bueno, yo veo ventanas de oportunidad fundamentalmente en dos ámbitos, ¿no? El primero de ellos es esa nueva definición de los acuerdos de asociación, ¿no? Es decir, entendiéndolos como espacio de diálogo y convergencia regulatoria, y también la adaptación que estamos haciendo de esos acuerdos para permitir algo que tanto latinoamericanos como europeos ya estamos haciendo. Bueno, lo están haciendo también otros actores, que es dar espacio a las nuevas políticas industriales. Estamos ahora en un momento distinto de crisis de globalización, posglobalización, desglobalización, como se quiera llamar, pero entendemos que tenemos que reconstruir capacidades industriales en cada uno de los actores. Hoy la Unión Europea está en un momento de relanzamiento de la política industrial y en el caso, para esto es un ejemplo muy visible, es el de la modernización del acuerdo entre la Unión Europea y Chile, en el que por primera vez se admiten excepciones, ¿no?, a los principios del libre comercio, por ejemplo, en materia de litio, para hacer posible los precios preferenciales del litio internos, para hacer posible la nueva política del litio, nacional del litio que Chile ha adoptado con el presidente Boric, ¿no? Esto es un cambio importante. Ahora, en la negociación del acuerdo Unión Europea-Mercosur hay un reclamo por parte de Brasil, ¿no?, de que en materia de contratación pública no se apliquen los principios económicos liberales, sino que Brasil u otros países de Mercosur puedan reservarse el derecho a utilizar la contratación pública como instrumento para fomentar la innovación y la industrialización. Esto no es muy distinto de lo que Mariana Mazzucato plantea, ¿no?, con su economía de emisión y el uso de la contratación pública como instrumento para la política industrial. Y me consta de que esto es algo que ya la Unión Europea ha aceptado. Entonces tenemos en primer lugar, este elemento, ¿no?, entender los acuerdos de asociación en un sentido geopolítico, como espacio de convergencia y diálogo regulatorio, y también para hacer posible ese elemento de la autonomía, que es la nueva política industrial. El segundo elemento tiene que ver con las inversiones, la nueva agenda de inversiones, y un elemento que se aprueba en la cumbre de Bruselas y que hasta ahora no ha aparecido en la conversación, que es la propuesta de la pasarela mundial, el Global Gateway, ¿no?, como gran propuesta para el fomento de las inversiones de la Unión Europea. Y es que en un escenario en el que China está promoviendo la iniciativa La Franja y la Ruta, ¿no?, en el que la financiación pública se está utilizando también en una lógica geopolítica, hay una apuesta nueva de la Unión Europea para promover las inversiones públicas y privadas en América Latina, para promover la conectividad y las transiciones verde y digital. Y en concreto en Bruselas se anunciaron compromisos por 46.000 millones de euros, ¿no?, que pueden apalancar recursos privados adicionales para fomentar inversiones en los sectores clave de infraestructura y conectividad, de transición verde, de transición digital, ¿no?, también en ámbitos sociales, como el de las brechas digitales, las brechas de educación. Entonces, la Unión Europea con ello se ha dotado de un músculo financiero que antes no tenía y responde también a un reclamo latinoamericano de financiación del desarrollo, ¿no?, de recursos para el desarrollo, en un escenario en América Latina de alto endeudamiento y de espacio fiscal muy reducido, ¿no? Entonces, ahí también hay una convergencia de intereses y unas oportunidades, yo creo que importantes para la colaboración en esa agenda de inversiones. Quedan entonces bastantes ventanas de oportunidades como para seguir fortaleciendo las relaciones entre ambas regiones. Lamentablemente, José Antonio, se nos acabó el tiempo y te quisiéramos agradecer por tu participación hoy. Esperamos, por supuesto, tenerte muy, muy pronto de vuelta en Flaxo Chile. Para mí ha sido un placer. Muchas gracias, Matías, profesor Erlandsen. Muchas gracias a Flaxo Chile por esta oportunidad. Un placer y un privilegio. No hay problema, nos vemos. Hasta luego.